Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos nuevamente, estar con ustedes para esta clase, la segunda sesión del tema que estamos viendo, que es Adán y Jesucristo, sus similitudes y sus diferencias. Y vamos a continuar hoy con la parte número 2, pero vamos a mencionar nada más rápidamente para entrar en contexto los puntos que alcanzamos a ver en la clase anterior. El primer punto que vimos fue con respecto a Adán y nuestro Señor Jesucristo, es que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Jesucristo, pues Jesucristo es la imagen de Dios. También vimos que Adán, punto número 2, que Adán fue creado para ser el compañero de Dios, para tener compañerismo con Dios. Pero en el caso de Cristo, pues Él fue, ha sido y será siempre un compañero de Dios. El punto número 3 que vimos fue que el cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra. El cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra. ¿Y qué hay con respecto al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, dice la palabra que Dios le dio cuerpo y vino a tomar ese cuerpo naciendo de la Virgen María. Entonces participó de carne y sangre, como cualquier hombre. Pero, y ese cuerpo murió en la cruz, porque en la muerte en la cruz Dios no murió, murió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero ese cuerpo resucitó, y ese cuerpo resucitado le fue dado con unas características muy especiales, unas características, le llama la Biblia un cuerpo glorificado, le llama un cuerpo celestial, le llama un cuerpo espiritual. Es un cuerpo que lo describe muy bien ahí la palabra, que no tiene, no está sujeto al tiempo, a la enfermedad, ni a la muerte, ni a la corrupción. También ya lo vimos en la número 1. Y el otro punto que vimos, el 4, es que el ser humano en Adán fue creado con eternidad, pero esa eternidad la perdió Adán cuando el Señor le dijo y le advirtió: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de este árbol que está en el centro, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no tomarás, porque el día que tomares de él ciertamente morirás. O sea, ciertamente entra la muerte en la humanidad. Y pues ellos fallaron, y entonces en Adán entró la muerte. ¿Y qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, que se le llama también el segundo Adán o el postrer Adán? Pues que con él entró la vida nuevamente, la vida eterna. En Jesucristo hay vida eterna para todo aquel que cree, porque ellos desobedecieron y a través de la desobediencia entró en la muerte. Y ahora vamos a ver el concepto, el punto número 5 que estamos viendo, que vamos a ver, es que Adán recibió la vida de Dios y Jesucristo es el autor de la vida. Entonces, con respecto a que Adán recibió la vida de Dios, vamos a leer ahí en nuestras Biblias para que todos estemos preparados. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces recibió la vida, dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está el primer hombre. La vida que recibió Adán venía de Dios.
Y Jesucristo, pues Jesucristo es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Hechos 3:15, vamos a leerlo. Dice ahí, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ya en el Evangelio según Juan nos habla desde el capítulo 1 del Cristo, que ahí Juan le llama el verbo de Dios. El verbo de Dios. Y dice Juan, capítulo 1, del 1 al 4, dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, o sea, estamos hablando de Cristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Cristo es el autor de la vida. Adán recibió la vida, Cristo es el autor de la vida. Pero además de que es el autor de la vida, en Jesucristo nos es dada vida eterna a los creyentes, o sea, vida para siempre. Y vamos a leer ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí está hablando de la vida eterna. Y también ahí en Juan 3:36, dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí tenemos un concepto muy interesante, cómo es que Cristo es la vida, y el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene, y aquí esta es una advertencia muy fuerte para las personas que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y andan buscando otras cosas, filosofías y diferentes razonamientos. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, no es que Dios desate su ira porque no creen en el Hijo, sino que la ira de Dios se desata a causa de nuestro pecado. Pero en Jesucristo nosotros somos perdonados porque creemos en Él y que Él pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, la ira de Dios es en contra de todo el pecador, que todos en principio somos pecadores. Entonces, dice 1 Corintios 15:45, dice, así también está escrito, fue el hombre primero, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Decimos que a Jesucristo se le llama también el postrer Adán. O sea, en Adán entró la muerte, en Cristo entró la vida eterna. El punto número 6 nos enseña la palabra que a Adán le fue dado un dominio y una autoridad sobre toda la creación que Dios le dio. Y luego vamos a ver qué pasó con nuestro Señor Jesucristo. En principio vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a que a Adán le fue dado dominio y autoridad sobre la creación. Y para eso pues, nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces le fue dada una autoridad sobre toda la creación. Y ahí mismo en Génesis, en el capítulo 2, 19, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo Adán echó a perder esa autoridad, pero por lo pronto estamos viendo que a Adán le fue dado toda autoridad y todo dominio sobre la creación. Y Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Bueno, Cristo, siendo Dios, dice la palabra que se humilló en la encarnación, o sea, siendo Dios y viniendo desde la eternidad para atrás y tomando forma de hombre, se humilló desde el nacimiento, fue humillado, se humilló naciendo en un pesebre, que a veces decimos que el pesebre, ¡ay, qué bonito pesebre!, porque lo vemos en los adornos y en los nacimientos, pero ¿qué es un pesebre? Pues es un comedero de animales donde hay mugrero, hay excremento, hay moscas y todo eso. Bueno, así fue la humillación de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento. Entonces, pero sí hizo muchas señales y milagros, pero la Biblia nos enseña que ese dominio o esa autoridad o esas señales que Él hizo, las hizo porque fue lleno del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo asombroso aquí sobre la tierra, no lo hizo porque Él era Dios, aunque sí era Dios. Lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Por eso nos dice, nos vino a enseñar cómo vivir la vida a como Dios quiere que la vivamos. Y nos dice, por eso Él dice, las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Entonces, ¿de dónde viene esta enseñanza? Bueno, primeramente en Filipenses vemos en Filipenses esa humillación de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2:6 dice, el cual se refiere a nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y nunca dejó de ser Dios, pero dice se despojó. No se despojó de su divinidad, ¿sí? Se despojó de su gloria y de todas esas características, pero nunca dejó de ser Dios. Se humilló, se despojó a sí mismo, dice, y fue hecho como siervo, fue hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y ahí fue donde fue obediente hasta la muerte. Y en Hechos 10 nos explica un poco más de cómo es que por qué todas esas obras maravillosas, sobrenaturales y señales que Él hizo fueron precisamente por esa llenura del Espíritu Santo.
Y en el libro de los Hechos lo explica, capítulo 10, versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fíjate, siendo el Hijo de Dios, pero habiéndose despojado a sí mismo. Y dice, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como Jesucristo, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén. Entonces, a Adán le fue dado todo poder. Jesucristo, las señales que hizo estando aquí fue por la llenura del Espíritu Santo, pero tenemos que diferenciar y poder separar al Cristo humilde con el Cristo resucitado. El Cristo resucitado ya es otra cosa, ya no es el plan humillado, sino es un Cristo victorioso. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado y estando con los apóstoles, les dijo en el libro de Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que Jesucristo, pues diríamos tan diferente, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Dice Juan 17, 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ya en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, que recibió la llenura del Espíritu Santo y por medio de la revelación del Espíritu Santo escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. En la carta que escribió a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, estamos hablando de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y también carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Él es, Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, así como a Adán le fue dado dominio, al Cristo resucitado le fue dado ese dominio. Pero vamos a ver el punto número 7, que Adán perdió ese dominio y esa autoridad, pero que Cristo nunca perderá el dominio y la autoridad. Y vamos a ver cómo está ese asunto de que Adán perdió el dominio y la autoridad. En Génesis 3, 17, después de que Adán
hizo lo que le dijeron que no hiciera, que fue seducido, engañado, junto con Eva, viendo que iban a recibir sabiduría y conocimiento y todas esas cosas. Y vemos cómo es que perdió la autoridad. Y vamos a ver aquí el Adán caído. En capítulo 3 de Génesis 17, le está diciendo Dios a Adán, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí vemos que ya perdió precisamente por la desobediencia, perdió el dominio y la autoridad. Ya en el capítulo 3, 24 de Génesis dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero si Adán perdió todo dominio y autoridad, Cristo nunca perderá el dominio y la autoridad, porque su reino es para siempre. Y vamos a ver por qué decimos eso, que su autoridad y su dominio es para la eternidad, el Cristo resucitado, el Cristo que es Rey. Vamos a ver lo que dice la palabra de eso, porque en Isaías 9:7 dice, lo del dilatado de su imperio, está hablando en profecía, pues recordemos que Isaías fue escrito, fue un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo, pero aquí está escribiendo en profecía, hablando del Mesías que había de venir, y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, subrayámonos aquí, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y con respecto a esa posición de autoridad y dominio de nuestro Señor Jesucristo, desde el día de su resurrección, porque ahí donde leímos en Filipenses 2, dice que por su obediencia como hombre a la muerte y muerte de cruz, dice, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ya en el Apocalipsis, que es un libro que a veces muchos le tienen miedo a leerlo, pero es un libro hermoso, es un libro que en vez de infundir miedo, infunde seguridad y esperanza para todo creyente. Pero bueno, en el capítulo 1, cuando se está presentando el Señor en esa visión que le da al apóstol Juan, en el versículo 11 del capítulo 1 dice que decía, porque dice, oí una voz como de trompeta, dice, y me decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué quiere decir el alfa y la omega? Pues son las letras del alfabeto griego. Quiere decir el primero y el último. No hay más allá. El primero y el último. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Juan,
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas. Dice, y soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Siguiendo ahí en la revelación del Señor para nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 13, dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, por la eternidad. En el libro de Revelaciones de Apocalipsis, capítulo 19, 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final en Apocalipsis 22:13 vuelve a decir, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, fíjense, aquí nos está relatando verdaderamente que el dominio dado al Hijo de Dios, al Cristo resucitado, nunca se va a perder. Esa autoridad nunca se va a perder. Él reina sobre todo. Por Él subsisten todas las cosas. Por Él sigue girando la tierra. Por él sigue las órbitas de la luna y del sol y de las galaxias y de todo el universo. Por Él te levantas y me levanto todas las mañanas y despierto y respiro. Y tú tienes todo lo que tienes. O sea, todas las cosas son de Él, son para Él y en Él subsisten. Dice. Y algo muy importante que leímos ahí, Él no está muerto, Él está vivo. Y Él es cabeza de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia cristiana. Y ahí no me refiero a ninguna denominación especial. Simplemente toda la iglesia son los creyentes que hay en todo el mundo que se congregan para alabar única y exclusivamente a Dios, en Jesucristo, al Cordero de Dios. Sea toda la gloria, como dice en Apocalipsis, toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así es pues que acerquémonos confiadamente a ese Cristo resucitado que está sentado a la derecha del Padre, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que es nuestro defensor, que es el que en el juicio
va a cargar con toda la culpa para que nosotros seamos perdonados y liberados, que es el que está preparando lugar, porque a todo el conjunto de creyentes le llama que es su amada iglesia, que es como el marido de la iglesia, la esposa. Entonces, todo eso es la base de la fe de nosotros, los creyentes. Entonces, acerquémonos a conocer más de este Cristo, de este Señor poderoso, lleno de amor, que se sacrificó, que tomó forma de hombre, pero para salvarnos. Y quitémonos de andar buscando filosofías y huecas sutilezas, falsos razonamientos, que a veces tienen cierta fama de cierto sacrificio al cuerpo, como dice, y ciertas privaciones y todo eso, dice, pero que no tienen ningún poder en contra del pecado. Solamente en Cristo hay poder para vencer el pecado. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima lección, que sigue con el mismo tema, que es sobre esa comparativa que estamos haciendo de Adán, el primer Adán que se llama, y Jesucristo, el postrer Adán o el segundo Adán. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.